esperando nuestra Pascua en este día número 10. Y hoy día estaremos meditando, como usted está viendo ahí al frente, el ciclo. El ciclo. Y esta ilustración de estas cuatro flechas pretenden ilustrar precisamente un círculo, un ciclo. Lamentablemente estaremos meditando no sobre un ciclo ni un círculo virtuoso, sino que lamentablemente otra vez en la escritura nos encontraremos con un ciclo vicioso, defectuoso. El ciclo. Si vamos a hacer un breve resumen de los últimos eventos que hemos estado viendo para poder conectar con este concepto de hoy día del ciclo. Recordemos que hemos visto la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y ahí estuvimos meditando sobre lo que significó este evento de la Pascua, de esa noche trágica, cuando se tuvo que sacrificar un corderito para salvar la vida de los primogénitos del pueblo de Israel. Posteriormente, hemos visto este pacto que Dios hizo con Israel, la entrega de la ley, se recuerda el decálogo. En esos primeros días y semanas también Dios estableció una manera en que el pueblo podía acercarse a Dios y su presencia por medio del establecimiento del sacerdocio levítico y la construcción del tabernáculo. Elementos e instituciones que Dios había puesto y diseñado para que los hombres, el pueblo de Israel pecador, podía llegar a la presencia de Dios y ser intermediado por medio del sacerdocio y del tabernáculo. Posteriormente nos encontramos con estos 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto y últimamente pudimos ver la entrada y la conquista de Canaán y la tierra prometida bajo el liderazgo del conquistador Josué. ¿Se recuerda nuestra última reflexión del conquistador? Pues bien, ahí pudimos ver cómo el pueblo entra y conquista esta tierra prometida, la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de este gran general, de este gran comandante militar y por supuesto también de este gran líder espiritual que significó Josué. Hoy día, por medio de esta figura de el ciclo, y probablemente los más experimentados de ustedes, hermanos, en las Escrituras, sabrán que hoy día vamos a referirnos al período de los jueces de Israel. Por eso este concepto de el ciclo, porque precisamente en este libro de los jueces es donde nos encontramos con este ciclo pecaminoso, este ciclo vicioso y defectuoso del pueblo de Israel. Obviamente, por el tiempo limitado de nuestro devocional, no podemos hacer un estudio profundo eh, en detalle de lo que es todo este libro apasionante de los jueces. Pero sí les puedo decir que este periodo de los jueces es realmente una secuencia de la historia israelita emocionante. Aquí nos encontramos con un ritmo acelerado que fluye con rapidez. Y eso lo pudimos experimentar ahí, ¿cierto? Con la figura de Josué en el libro de Josué, batalla tras batalla, guerra tras guerra, conquista tras conquista. Y este libro de los jueces mantiene este ritmo acelerado, que fluye con rapidez. El libro de los jueces, que es muy corto y breve, cubre más o menos un periodo de 350 años.
desde la muerte de Josué, que usted está viendo ilustrado ahí al frente, hasta el final del período de los jueces, que culmina con la vida de un último juez, que es Samuel, cuya vida, por cierto, está registrada en los libros primero y segundo de Samuel. Ahora, el libro se llama el libro de los jueces porque describe este periodo transicional en la historia judía. ¿Ya? Es un periodo de transición desde el tiempo de deambular por el desierto hasta el momento en que se establece la monarquía sobre el pueblo de Israel. Así que este es un tiempo transitorio, un tiempo interino en la historia judía. Entonces, el libro de los jueces es un puente entre el periodo que abarca entre el liderazgo de Moisés y Josué. Ahí termina un ciclo de líderes espirituales íntegros como Moisés y Josué. Y posteriormente hay otro periodo fundamental en la historia de Israel, que es la monarquía, comenzando con Saúl en menor medida y posteriormente David, que establece y unifica a estas tribus bajo un solo liderazgo exitoso, que es el del rey David. Pues bien, entre el periodo de Josué y de la monarquía aparece este libro de jueces, ¿ya? Y este libro, en estos 350 años de transición, describe una forma de gobierno especial, donde no hay un solo centro de poder, sino que el gobierno político existe sobre la base de un gobierno disperso y flexible de tribus y líderes tribales. ¿Ya? Cuando terminamos con Josué, este líder, este comandante de Israel, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel está unificado. Hay una sola cabeza que gobierna y que lidera al pueblo. Después, con David, otra vez, el liderazgo está bajo una sola persona. Pero en este periodo entre Josué y Saúl y David, no hay un centro de poder único, unificado, ¿ya? El gobierno está disperso y flexible. Las tribus de Israel, después que fallece Josué, las tribus se han dispersado, no están unificadas. De hecho, entre ellas a veces hay guerras civiles, hay disputas políticas. Cada tribu debía defenderse de aquellos pueblos que no habían terminado por expulsar. Recuerde que precisamente en eso falló la conquista de la tierra prometida. ¿Ya? Así que para este periodo de más o menos 3 siglos y medio, que abarca el libro de los jueces, este ciclo, no había rey en Israel y no había un solo líder, tal como había sido bajo el liderazgo de Moisés y después la dirección de Josué. Sino más bien, vuelvo a insistir, el liderazgo de la nación estaba comprometido con individuos únicos, que eran líderes de tipo carismáticos en todo el sentido de la palabra, líderes que eran ungidos por el poder y la influencia del Espíritu Santo, como lo podemos ver en las páginas históricas del libro de los jueces. Entonces, lo que tenemos ahora durante este periodo de federación tribal, donde hay muchos estados tribales en el libro de los jueces, aquí lo que tenemos es un registro de individuos excepcionales que en tiempos de crisis son levantados por Dios, y esto es importante, estos líderes excepcionales son levantados por Dios y facultados, empoderados por el Espíritu Santo para realizar grandes hazañas y tareas que debían llevar a cabo. ¿Ya? No pierda de vista el concepto del ciclo. ¿Ya? No pierda
de vista el concepto del ciclo durante este periodo de los jueces. Ahora bien, aquí hay un patrón de conducta a nivel nacional de las tribus de Israel. Hay un patrón que se nos presenta en este libro, que creo que es muy importante que lo comprendamos y porque también es muy ilustrativo e instructivo para nosotros como pueblo de Dios. No solo de este patrón es representativo de este periodo de la historia judía, sino de toda la historia del Antiguo Testamento. E incluso podríamos decir también, este patrón los encontramos en toda la historia de la humanidad y también de nuestras vidas individuales. Y este patrón, este ciclo, se observa como un estribillo, como un coro de una canción que aparece una y otra vez en este libro de los jueces. Y empieza así este patrón, este ciclo o este estribillo. Abro comillas, porque así dice la escritura. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Cierre de comillas. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y después de leer este nefasto prefacio, prólogo, ya que es un ciclo, puede ser el comienzo como también el final. Después de leer este verso, este versículo, vemos que Dios levantaría a los enemigos de Israel y los usaría a estos pueblos como una herramienta de castigo contra su propio pueblo escogido. Por ejemplo, Dios levantaría a los madianitas o a los filisteos. Usted probablemente lo ha escuchado, a los amalecitas y quien sea. Y estas naciones, estos pueblos paganos que deberían haber sido expulsados por las tribus de Israel, pero que fracasaron y no lo hicieron porque se pusieron flojos y desobedientes al mandato de Dios, bueno, Dios levantaría a estos mismos pueblos paganos como espinas en los costados del pueblo, como lo dice también la Escritura o lo ilustra, y ellos vendrían y oprimirían a los israelitas. Y cuando el pueblo estuviese bajo esta opresión o esclavitud, ¿qué es lo que haría el pueblo? Clamarían a Dios por socorro y liberación o salvación. ¿Qué haría el pueblo? Se arrepentirían de sus pecados. Estoy describiendo este patrón o este ciclo. Y era solo después que ellos se arrepentían, solo después de su arrepentimiento como tribu o nación, que Dios levantaría a uno de estos jueces, que no son jueces en el sentido de alguien que está administrando justicia con un martillo. No, no, no. Los jueces eran gobernadores, líderes tribales, como por ejemplo Otoniel, Ahod, Gedeón, Sansón. Y Dios, después del arrepentimiento de su pueblo, Él levantaba a estos líderes, a estos hombres, comunes y corrientes, para liberarlos de sus enemigos. Pero ¿por qué eran excepcionales? Porque Dios los escogía y los capacitaba con su Espíritu Santo. Y los que conocen este libro de los jueces, se les puede venir a la mente las proezas de Débora. Se recuerda esta gobernadora de Barak, de Gedeón, de Sansón, de Jefté y de tantos otros después, terminando con Elí y finalmente con Samuel. Ahora, hagamos un paréntesis acá. Cuando hablamos de este ciclo, como aparecía al principio de nuestra pantalla, cuando hablamos de este ciclo es un ciclo o un círculo totalmente vicioso, defectuoso y corrompido. La triste realidad e ilustración del libro de los jueces es que describe no solamente un círculo, un ciclo, sino que una espiral de decadencia, de inmoralidad, de pecaminosidad. Si usted ha estudiado con detención el libro de los jueces,
¿Has visto que las tribus, después de haber dejado el liderazgo de Josué por su muerte obviamente natural, las tribus comienzan una decadencia terrible? Y yo creo, como lo ilustra ahí la imagen que usted está viendo al frente, no son las tribus paganas las que terminaron adorando ídolos como Baal o como tantos otros. No, es el pueblo de Dios el que termina sacrificando a sus propios hijos bajo el fuego de estos ídolos. Y eso es lo que marca la decadencia del libro de los jueces, este ciclo que comienza en el pecado y va terminando, profundizando cada vez más en la decadencia de la humanidad del pueblo de Israel. Fíjese que comienza desde jueces o gobernadores más o menos íntegros y termina en una historia brutal de abuso, de inmoralidad, el libro de los jueces. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, permite este libro que describe con crudeza la corrupción y la depravación del hombre, incluso en este pueblo de Israel. Hay segmentos del libro de los jueces que de verdad nos daría pudor o vergüenza describírselos a nuestros propios hijos. Lo que hicieron, se recuerda la historia, es levita, la brutalidad que hicieron los de la tribu de Benjamín, la guerra civil, es brutal la descripción de este periodo de los jueces. Y eso, hermanos y hermanas, describe nuestra naturaleza humana y caída. Es como volver al principio de nuestra serie de devocionales. Somos polvo. Un polvo, una tierra que Dios había destinado para ir del polvo a la gloria. Pero finalmente el pecado de Adán y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos vuelve a llevar del polvo a la profundidad de la tierra. De eso trata este ciclo del libro de los jueces. ¿Ya? Así que realmente, hermanos, aquí no nos encontramos con héroes. Es lo que vengo insistiendo en estos devocionales. No, aquí no hay héroes, aquí hay hombres profundamente distorsionados por el pecado de sus propias vidas. Y eso es lo que nos ilustra, por ejemplo, Sansón. A veces cuando pequeños, ¿verdad? Creemos ver en Sansón a un héroe, a alguien al cual imitar, pero realmente está puesto por Dios para mostrarnos hasta qué punto el pecado puede corromper los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Pues bien, cierro el paréntesis, este triste paréntesis ya, y terminamos este proceso de los jueces con Elí, que también termina describiendo al último de estos jueces, que no solamente él es juzgado por Dios por su fracaso como sacerdote y como padre en el mismo pecado de sus hijos. Ahora, a pesar de todo eso, el Espíritu Santo toma a estos individuos para vencer a los enemigos del pueblo judío y traer liberación, a pesar de estos hombres, a costa de estos hombres. De hecho, a veces los jueces eran llamados por el nombre en hebreo Moshiam, que significa libertadores. Y eso es algo a destacar, que los hombres que Dios levanta son llamados libertadores. Y voy a mostrar ahí en 4 palabras simples lo que es este ciclo: el pecado del pueblo, el juicio de Dios sobre el pueblo, el arrepentimiento, y como consecuencia del arrepentimiento y solo del arrepentimiento viene la liberación de esa tribu o de esa generación de israelitas, para posteriormente, al disfrutar de la liberación, olvidarse de Dios, volver al pecado, volver al juicio de Dios, producir arrepentimiento y luego liberación. Y aquí encontré esta gráfica, este ciclo de rechazo, rescate y el libertador, que lo describe con más detalle, y voy a dejarlo ahí un momento, incluso para que usted vea las citas. Ya, número 1, el rechazo. Israel rechaza a Dios y vuelve
y se vuelve para seguir a otros dioses. Después viene la reacción. Dios reacciona a la idolatría de Israel con una ira justa. Retribución. Dios entrega y castiga a Israel a la opresión de sus enemigos. Después, número 4, viene el arrepentimiento. Israel o la tribu respectiva se arrepiente, clama a Dios por misericordia y nos muestra el profundo amor de Dios por su pueblo, porque cuando el pueblo se arrepiente, Dios les rescata. Número 5, en la figura de un juez, de un gobernador, de un líder que el Espíritu Santo utiliza para librar a esta tribu o a Israel de sus enemigos. Pero lamentablemente el ciclo termina en la reincidencia, es decir, muere este juez o este líder e Israel regresa a su idolatría para posteriormente rechazar a Dios y así cumplirse el ciclo. Este es el patrón cíclico que leemos una y otra vez en el libro de los jueces. En primer lugar, el pueblo comete apostasía y en su apostasía se alejan de su fidelidad a Dios y empiezan a adorar a los dioses de las naciones extranjeras y se entregan nuevamente a la idolatría. ¿Qué significa la palabra apostasía? Que se alejan y abandonan a Dios. Esto es lo que quiere decir cuando dice el libro de los jueces: e Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y lo que sigue a cada recaída, según está registrado en el libro de los jueces, es la justicia justa retributiva de Dios, por medio de la cual viene el derramamiento del juicio de Dios contra su propio pueblo. Y bajo el peso de esta justicia del Señor, el pueblo es llevado a un estado de arrepentimiento, en el que lamentan su situación y esperan su rescate, cuando Dios es movido a redimirlos, liberarlos a través de la intervención de estos jueces. Reflexiona, hermano y hermana que está escuchando. ¿No ha sido así también nuestra vida antes de Cristo? Un ciclo de pecado, de juicio, constantemente. Ahora espero que usted haya venido a un real arrepentimiento y fe en el único juez y libertador que puede liberarlo, el cual es Cristo, para que usted reflexione en eso. Voy a leer ahora la Escritura para que usted vea que esto no es solamente una reflexión humana. Jueces capítulo 2. Podríamos leer todo el libro de Jueces. Hace poco terminé de leerlo en la lectura de la Biblia en un año y realmente es repetitivo y dramático cómo este ciclo se cumple en estos 350 años oscuros y tristes del pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, verso 8. Jueces capítulo 2, verso 8. Así termina la historia bajo el liderazgo de Josué, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pues bien, murió Josué, y esto es lo que nos dice el verso 10, Jueces 2, verso 10. Y toda aquella generación de los tiempos de Josué fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Y destaque aquí usted en su Biblia, subraye, se levantó una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Por eso es importante que en nuestra generación, como padres y madres, enseñemos a nuestros hijos quién es el Señor y la obra de Dios, porque si no se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Versículo 11, Jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los ídolos, a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, lo dejaron, lo abandonaron, quien los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Mire, aunque estamos hablando del pueblo de Israel, sin ninguna duda era un pueblo que no era creyente,
Recuerde que el pueblo de Dios, el verdadero Israel, no eran por su circuncisión o por su genética, era como siempre ha sido, solamente por fe y arrepentimiento. Versículo 13 de Jueces 2. Dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot, que eran ídolos falsos, y se encendió contra Israel el furor, la ira de Jehová, el cual Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió, que es una figura para decir que los entregó en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahí estamos viendo que después del pecado viene el juicio de Dios sobre esta nación. 16. Y Jehová levantó, y esto es clave, es Dios quien levantó jueces, líderes, que los librasen de mano de los que los despojaban. Recuerde, es Dios quien levanta estos líderes o libertadores. No es innato del hombre esta figura de los libertadores. 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Se da cuenta del ciclo? 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, con este libertador, con estos gobernadores, y los libraba Dios. Los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez o líder, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos u oraciones a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, el líder, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Se fija la espiral de decadencia, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Versículo 20. Y la ira de Jehová, una ira que no es la humana, es una ira justa y santa, se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. ¿Se da cuenta el ciclo de los jueces? Esta decadencia, generación tras generación. Hermanos, de alguna manera, que esto habla a nuestras vidas y nos muestre que si estamos en esta decadencia, incluso como hijos de Dios, bueno, nuestra única esperanza es volver al arrepentimiento para que Dios nos rescate. Y esto es lo que quiero destacar aquí. Jueces 3, verso 9. Dice que clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y vuelve a decir Jueces 3:15, repite esta frase: y Jehová les levantó un libertador, el cual los libra nuevamente de sus enemigos. Hermanos, hay una analogía, un paralelo con la historia de la humanidad. La humanidad y nosotros estamos en una profunda decadencia moral y espiritual. La humanidad que hoy día nos rodea, este siglo XXI, no es una humanidad evolucionada. De ninguna manera. El mundo y la sociedad que nos rodea, la cultura, es cada vez más degenerada. Y la única esperanza de nuestra humanidad es que el Señor levante un libertador para sacarnos de ese ciclo de pecado y de juicio. Insisto, la humanidad constantemente ha querido liberarse de los grandes males de la sociedad por medio de el pensamiento, de la filosofía, de la pseudociencia, de la política. Hoy día nuestro país discute si derecha o izquierda. Nos van a liberar, nos van a dar tranquilidad. No, querida iglesia, nada ni nadie, ningún pensamiento político nos va a liberar
de lo que realmente nos oprime, que es el pecado en el corazón del hombre. Podemos ser reformados, podemos ser maquillados y podemos avanzar un poquito, pero lo que necesitamos es ser transformados y que Dios levante un libertador. Y mire cómo termina el libro de los jueces, capítulo 21, verso 25. Mire la triste, el triste epitafio. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No, no es el rey Saúl quien les iba a liberar. No era David, no era Salomón, ni todos los que vienen después. El rey que no reinaba en Israel, el rey ausente en el corazón de Israel, era el Señor, porque el pueblo había expulsado a Dios de sus corazones. Pero quiero terminar este ciclo justamente con la esperanza de la liberación. Mire lo que dice el salmista en 4 oportunidades. El Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. El Señor es mi libertador, mi roca, mi castillo, mi fortaleza, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire cómo está nuestro mundo hoy día asustado por la muerte, por la enfermedad. Pero el pueblo de Dios hoy día debe clamar y decir: tú, Señor, eres mi libertador, mi roca, mi castillo, mi fortaleza, mi escudo y la fuerza, mi alto refugio. Salmo 40:17. Aunque afligido y yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 75. Yo estoy afligido y menesteroso, triste. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. No son jueces humanos lo que necesitamos. No son mesías, ni pastores, ni profetas, ni apóstoles. Lo que necesitamos es el único libertador que eres tú, oh Señor. Y no te detengas, decía el salmista. Y Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, mi libertador. Hermanos y hermanas, lo que nos muestra este ciclo es que hay un libertador único y final. Si hay alguien que puede romper el ciclo del pecado y del juicio sobre nuestra caída humanidad, es el libertador, el Señor Jesucristo. Ya lo leímos en la última reflexión. En el día 9, el conquistador, se recuerda Hebreos 2, hablando de Jesucristo. Hebreos 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre de esta humanidad, Él, el Cristo, también participó de la misma humanidad. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, de su propia muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El imperio que gobernó el tiempo de los jueces fue el pecado y la muerte, finalmente el diablo, pero nuestro libertador, nuestro juez, nuestro gobernante, nuestro líder es el que murió en la cruz y destruyó al diablo. Versículo 15. ¿Para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto fue lo que necesitó aquel pueblo de los jueces. Necesitó que alguien los librara definitivamente. Estos hombres, Gedeón, Jefté, Débora, Barak, Sansón, Ahod y otros tantos, Elí, Samuel, ellos les libraron de manera pasajera.
de manera temporal, pero lo que necesitamos y a quien recordamos en esta Pascua de Resurrección es aquel que nos libró de la muerte y del temor a la muerte. ¿Para qué? Como dice Apocalipsis 17, porque un día el Cordero los vencerá definitivamente, porque Él, el Cordero, quien es Cristo, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Se da cuenta? El epitafio de los jueces es que no había rey en Israel. Bueno, el epitafio de la Escritura, nuestra esperanza, es que el Cordero es y será el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso decimos como Pablo en Corintios 15, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando reflexionamos en el ciclo, cuando reflexionamos en este ciclo o círculo defectuoso y pecaminoso de los jueces, realmente no estamos mirando a estos hombres como héroes, sino como la antítesis de aquel que vendría y sería nuestro héroe, nuestro campeón y nuestro libertador final y eterno. Finalmente, este ciclo de los jueces nos muestra la profunda necesidad de comprender cuál es nuestra naturaleza humana. Debemos mirar a este ciclo para ver nuestra naturaleza humana, para comprender nuestra profunda necesidad de arrepentimiento continuo. El arrepentimiento no es solo para salvación, el arrepentimiento es continuamente para nuestra santificación. Día tras día debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos. El ciclo de los jueces nos lleva a comprender cuánto necesitamos a un libertador y juez con mayúscula, que nos libere de este ciclo de decadencia y que Él como juez gobierne nuestras vidas mientras peregrinamos en este mundo, no para hacer lo que bien nos parezca, sino que este juez está ahí para decirnos lo que Él quiere que hagamos, para que un día, hermano y hermana, este libertador y juez nos lleve a la verdadera tierra prometida, la vida eterna junto a Dios. Así que esto te debe hacer dar cuenta de que Cristo es nuestro todo en todo. Él es el juez final que nos sacará de este ciclo de pecado para llevarnos al ciclo virtuoso de la salvación y de la santificación. Que Dios les bendiga, hermanos.